Amén. Amén, amén. Pastor Adán, es todo suyo el auditorio. Excelente. Bueno, buenos días a todos. Un gusto poder saludarlos. Bienvenidos. Un gusto poder estar con ustedes de vuelta. Amigo Leo, bendiciones. Un saludo a usted, a su familia. Espero se encuentren bien. Allá en El Salvador y todos los que se conectan de los diferentes países. Emocionado de poder estar con ustedes de vuelta. Bueno, creo que estamos nosotros viviendo en tiempos donde hay una muy ventana y puerta abierta grande para, especialmente para la iglesia, donde podamos nosotros compartir la salvación. Creo que la gente tiene hambre de propósito, de esperanza, tiene hambre de amor, tiene hambre de poder experimentar una vida llena de Dios. No más que hay tantas diferentes cosas que están bombardeando hoy en día las mentes y los corazones de la gente. Y creo que en estos lunes el enfoque que queremos tomar es más que nada dirigirnos y enseñar principios del reino de Dios, donde podamos nosotros aplicar esos principios. Yo siempre he dicho que el momento que tú entiendes el reino de Dios y empiezas a vivir con los principios del reino de Dios, va a ser el último día donde a ti te haga falta algo. Porque en el reino de Dios absolutamente no hay ninguna escasez, no hay que me hace falta esto. En el reino de Dios hay un límite de recursos, no hay límites en el reino de Dios. Entonces, cuando tú entras en los principios del reino de Dios, tú automáticamente empiezas a experimentar todo lo que el reino de Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, hoy en este día vamos a seguir con nuestro entrenamiento. Este entrenamiento yo lo he compartido a pastores, a líderes. Yo uso este material especialmente para entrar en lo que es los principios del reino de Dios, porque como hablábamos hace 2 semanas, se puede hablar y enseñar mucho sobre Jesús, pero no se enseña y vive lo que Jesús vivió y enseñó. Entonces, cuando nosotros podemos tomar esos principios y empezar a aplicarlos, literalmente vamos a nosotros a experimentar lo que es la mente de Cristo. Entonces, yo quiero, ¿verdad?, empezar con esta pregunta antes de entrar en esto. ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo la puedo tener? Bueno, vamos a entrar a una cita bíblica, 1 Corintios 2:16. El apóstol Pablo cita a Isaías. Está citando Isaías 40, verso 13. Y dice, y luego se hace una declaración con respecto a todos los creyentes. Tenemos la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Esa frase, tenemos la mente de Cristo. Literalmente esto, Pablo cuando estaba platicando sobre esto a la iglesia de Corintios, estaba tratando de dar a entender que cuando tú tienes la mente de Cristo, esto significa que tú compartes el plan. Yo le llamo las 3 P's, 3 P's. Cuando uno tiene la mente de Cristo, uno comparte el plan, comparte el propósito y comparte la perspectiva de Cristo. Y es algo que todos como creyentes poseemos, todo líder, todo pastor, todo empresario que conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Cuando uno comienza a compartir el plan, el propósito, la perspectiva, nos vamos a entender qué tan poderoso es la mente de Cristo. Entonces, tener la mente de Cristo significa que entendemos nosotros, número uno, el plan de Dios en el mundo. Entonces, estoy dando un poco de fundamento ahorita antes de entrar en lo que miren en la pantalla, pero quiero establecer un caso para poder entrar nosotros en otros principios que vamos a entrar ahorita en un momento, pero creo que es importante entender qué significa tener la mente de Cristo. Y eso es entender el plan de Dios en el mundo. No sabe cuánta gente fallece, se muere sin entender su propósito y su plan en este mundo. O sea, creo que estaríamos nosotros limitando a Dios para nuestras vidas si pensamos que solamente nacimos para
tener una familia, tener una carrera, tener hijos, tener una empresa de éxito. Creo que estaríamos limitando lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando nosotros entendemos el plan de Dios en este mundo, también consiste en traer la gloria a sí mismo aquí a la tierra. Y esto es muy, muy importante entender, porque ahora cuando entendemos nosotros el plan de Dios para este mundo, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Y una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que esta tierra necesita mucha restauración. Esta tierra necesita restauración. La creación y su esplendor el original ofrece grandemente la salvación a los pecadores. Entonces nos damos cuenta que entre más, yo me he dado cuenta de algo, amados amigos, entre aprendo más, entre conozco más, me doy cuenta que no sabía nada. Me doy cuenta que todavía me hace falta aprender más. Entonces, número uno, entender el plan de Dios en este mundo. Número dos, significa que nos identificamos con el propósito de Cristo. Quiero que agarren eso. El propósito de Cristo es esto. Lucas 19:10. Hablábamos de eso hace 2 semanas. Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Vino a buscar y a salvar. Mateo 6:33 nos da a nosotros Dios. Este es el principio. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiero hacer una pausa por un momento allí. Creo que es importante, antes de nosotros comenzar a llevar a cabo el plan de Dios en la tierra, antes de comenzar a hacer conocer a Dios, tenemos nosotros que encontrarnos nosotros mismos dónde estamos en el plan de Dios. Tenemos que saber qué es nuestra asignación. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus áreas fuertes de ti mismo? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu temperamento? ¿Qué es? O sea, cuando todavía no has entendido esas áreas en ti, es difícil de poder ir y traer salvación a alguien. Es difícil de poder ir y buscar. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros no encontramos esas cosas de nosotros, no entendemos el plan en nuestras vidas, vamos a ser nosotros personas que vamos a complicar la salvación a la gente. ¿Amén? Entonces, la mente de Cristo significa que compartimos el punto de vista de Jesús. Cuando tú y yo empezamos a compartir esto habla de la humildad, habla de la obediencia totalmente, habla de la compasión, habla de la dependencia de Dios basada en la oración. Jesús le dijo en una ocasión a la mujer samaritana: yo busco a tales adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? La adoración no nomás es un canto, no nomás es un canto lento. La adoración es cuando tú y yo podemos rendirnos a Él radicalmente. Cuando tú y yo nos rendimos a Él radicalmente, esa es adoración. Entonces, la mente de Cristo, es importante entender el plan, el propósito en este mundo para que nosotros podamos correr con eso. Entonces, quiero entrar por unos momentos en este siguiente pensamiento, antes de entrar en la mente de Dios, que estamos estableciendo un fundamento. Mire, la religión es la distracción perfecta para la expansión del reino en la tierra. ¿Ok? La religión lo vuelve inútil para la tierra. Vuelve a la gente literalmente sin función, sin propósito. Mire, Nelson Mandela, ¿cuántos han escuchado a Nelson Mandela? Nelson Mandela no caminó con la Biblia en sus manos,
No caminó, sino que caminó con principios y conceptos del reino. Él tenía la infraestructura, tenía los conceptos, tenía las ideas del reino dentro de él. Por eso es que Dios lo usó más que a muchas personas que hablan en lenguas. De hecho, Dios usó a Mahatma Gandhi más que a muchas personas que hablan en lenguas. Ahora, Él usó a la Madre Teresa, más que cualquier otra persona que yo pueda conocer. ¿Por qué? Porque tenía el concepto. Entonces, puede ser que en veces tengamos la religión, pero no tenemos el concepto. Y cuando no tenemos el concepto, ¿ok? Es difícil de poder nosotros atraer a Dios. Sin principios, sin conceptos del reino, no podemos atraer a Dios. La religión no atrae a Dios. Esto es lo que Jesús vino a destruir la ley, vino a cumplir la ley, vino a destruir los sistemas fariseos, religiosos, vino a destruir esto. Ahora, no estoy en contra de hablar en lenguas. Creo que si estás en ansiedad, en depresión, estás en un momento de necesidad, métete en privado y ora en lenguas, especialmente como líderes y pastores. Pero ella tenía los conceptos, tenía las ideas del reino de Dios. Entonces, esto es poderoso porque cuando tú tienes el concepto de Dios, cuando tú tienes los principios del reino de Dios, cuando tienes las ideas del reino, Él viene tras de ti, Él va hacia ti, Él se acerca hacia ti con misterios, con principios, con llaves que todavía no han caído en esta tierra para abrir puertas. Amén. ¿Cuántos están escuchándome esta mañana? Entonces, por eso le dijo a los discípulos que se enojaron, oye, ¿por qué la multitud les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en novelas? ¿Por qué les hablas con estos conceptos muy, muy diferentes que hacia nosotros? Y les dijo, ¿por qué? Porque a ustedes sí les quiero dar los misterios. Habla de que Dios está traído hacia gente que entiende los conceptos de Dios, los principios. Amén. Entonces, Nelson Mandela, Madre Teresa, híjole, fueron usados grandemente por Dios. ¿Por qué? Porque tenían los conceptos, tenían las ideas. Entonces, la mente de Dios, entrando en quiero dar unos ejemplos y principios. Me encantan enseñar principios, especialmente cuando estoy estableciendo fundamento. Para la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a entrar más en aplicación en cómo formar cultura en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, cómo podemos cambiar ciudades completas. Se puede hacer, es posible. Entonces, la mente de Dios, listos, vamos a entrarle con todo. No hay nada en la tierra más poderosa que una idea. No lo hay. Las ideas son la fuente de todo. Las ideas controlan el mundo. Las ideas producen la creación. Dios comenzó todo con una idea. Las ideas son la fuente de la motivación y el propósito. Creo que hay muchos líderes, hay pastores, hay creyentes, hay cristianos en el mundo que están aburridos. Y están aburridos. Y en el mundo hay gente que está perdida, que está dolida. Y la razón por qué están aburridos es porque han perdido la fuente de la motivación y el propósito, que son las ideas. Yo creo con todo mi corazón que si los cristianos que están aburridos dentro de las iglesias saldrían hacia afuera con ideas del cielo para alcanzar a la gente que está dolida, quebrantada, hubiera menos cristianos aburridos en nuestras iglesias. Amén. Entonces, ¿cuál fue la idea original de Dios? ¿Cuál fue? Vamos a entrar en esto. Vamos a regresar, ¿ok?, a la idea original de Dios. Tenemos que hacer estas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es una persona muy incomprendido hoy en día. Pero hagas esa pregunta, ¿quién fue? Bueno, Jesús vino a la tierra para restaurar la idea de Dios. ¿Okay? Jesús vino a la tierra como la idea original de Dios. Las ideas se transmiten a través de la palabra. Juan 1:5 dice,
Al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces estaba con Dios al principio. Entonces eso es lo que vino, principios claros. ¿Quién es Jesús? Jesús vino a restaurar la idea, ¿ok? La idea original. Vino a la tierra para traer también la idea original de Dios, ¿ok? Ahora vamos a entrar en esto porque el Jesús desconocido, el hombre más incomprendido en el planeta Tierra es Jesucristo. Él lo es. Mire, cuando usted busca a las personas más geniosas que hay en el mundo, va a aparecer Albert Einstein, va a aparecer Gandhi, todas esas personas que acabo de hablar, pero no va a aparecer allí Jesús en esa lista de las personas genias, que yo creo que debería de estar en esa lista él. Hindú, otros dioses profetas, musulmán, un gran profeta, budista, tiene un santo sabio, ateo, es un invento de hombres supersticiosos, paganos, un rebelde terrorista, humanista, un humano altamente desarrollado. Ese es el Jesús desconocido. Entonces vamos ahora a entrar en redescubrir quién es Jesús. Ahora, no estoy hablando para poder, solamente son preguntas para empezar a que nuestra mente comience a pensar, ¿ok? En el plan, en el propósito en el cual Dios tiene para nosotros. Tenemos que hacer estas preguntas. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su misión? Hago estas preguntas, amados, porque hemos hecho un muy buen trabajo de predicar Jesús, de enseñar Jesús, pero hemos hecho un trabajo pobre de hablar de lo que Él hizo, de lo que Él, cuál fue su propósito, cuál fue su misión, enseñar cuál fue el mensaje que predicó Jesús, enseñar cuál fue su mandato, cuál es su prioridad. Queremos tener la mente de Cristo, queremos movernos como Cristo se movió con los discípulos. Queremos los milagros, queremos las señales, los prodigios, queremos las provisiones, queremos la multiplicación, queremos la expansión, todo esto. Entonces, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era su asignación? Entonces, quiero explicar por unos momentos cuál fue la gran idea equivocada, ¿ok? ¿Cuál fue la idea equivocada? Platicamos sobre esto hace 2 semanas. El enfoque religioso se enfoca en la salvación individual. El enfoque del reino de Dios se enfoca en la salvación nacional. Ahora, esto nos va a llevar a nosotros a abrir nuestra mente, a no uniformar a nuestra gente, a no poner a Dios en una caja y decir solamente así es como se puede venir hacia Dios. De esta forma, solamente este tipo de gente puede entrar al reino de Dios. Tenemos nosotros que quitar nuestro enfoque de salvación individual a una salvación nacional. Mire, ahorita en estos últimos meses desde la pandemia, hemos nosotros empezado a relacionarnos con gente de la comunidad gay, gente atea, gente lesbiana, gente que viene de fundamentos donde no tenían nada de Dios, no tenían nada de Biblia. Y Dios está expandiendo nuestras mentes con esto, de poder, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es relacionarnos con ellos primero, porque en la relación entonces podemos tener pláticas balanceadas y saludables. Y creo que por mucho tiempo la iglesia ha querido hacer esto. Toma, 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 toma. Y la gente dice, hey, estoy en otro nivel. No es que no quieran de Dios, no es que no quieran la verdad. La gente está anhelando la verdad. Pero la religión se enfoca tanto en salvación individual que no abre espacio para otras personas de otro caminar. La religión tiene un testigo privado. El reino de Dios tiene un testigo público. La religión quiere discipular a la iglesia. El reino de Dios quiere discipular a la nación.
a través de empresas, a través de entrenamientos de coaching, a través de centros de jóvenes, a través de centros de niños, etcétera, etcétera. Religión quiere ir al cielo, el reino quiere traer el cielo a la tierra. Amén. Son ideas equivocadas que por tiempos nos han enseñado. Ahora, quiero entrar en un momento sobre el fundamento y la tierra. ¿Ok? El fundamento y la tierra. En unos momentos vamos a pausar por un momento para poder tener un poco de diálogo y poder platicar. Porque la Tierra es un planeta que tenemos que entender el mundo, el cosmos, los poderes de gobierno, los sistemas de control, potencias y influencias, instituciones de control, poderes culturales de influencia. Es importante entender cada esfera de influencia en el mundo y la tierra. ¿Okay? Estas son esferas e influencias. Mire, Dios está queriendo abrir los gobiernos hacia los líderes y los pastores. Dios está queriendo abrir los diferentes gobiernos y esferas hacia nosotros. ¿Por qué? La razón por qué Dios abre gobiernos, la razón por qué Dios abre puertas en ciertas esferas, es porque Dios ha llegado donde tú estás. Y lo que atrae a Dios hacia donde nosotros estamos son los principios y los conceptos del reino de Dios. Repito de vuelta. Los principios y los conceptos del reino de Dios son las llaves. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, y a ti te daré las llaves, estaba hablando sobre ciertos códigos para poder entrar en ciertas esferas de influencia, para poder entrar en ciertos lugares y poder traer el reino de Dios a esos lugares. Otra vez más, la tierra necesita ser restaurada, necesita ser sanada. La tierra, lo único que va a poder restaurar eso es un hijo y una hija con principios y conceptos del reino de Dios. Es con un hijo y una hija que tiene la infraestructura para poder entrar a una comunidad y poder traer restauración, traer reforma, poder regresar para atrás esa tierra al lugar original de donde debe estar. Por eso es que Dios nos planta en ciertos lugares con asignaciones específicas. Por eso es que hay pastores que pastorean 10, 15, 20, 25 años en una comunidad y llega un pastor y en los primeros 2, 3 años empieza a hacer lo que ese pastor hizo por 15, 20 años. ¿Sabe por qué eso sucede? Porque ese pastor que entró a ese lugar por 2, 3 años carga conceptos, carga ideas de reino, tiene llaves que ese pastor quizás no tenía. Entonces, cuando tú entras en una esfera, cuando tú entras en una comunidad, cuando tú entras en un barrio, en una casa, recuerda que el reino de Dios está en ti. Y cuando tú entras en ese lugar y el reino de Dios está allí, el cielo te respalda. El cielo te respalda. Hay una diferencia entre las ventanas abiertas y las puertas abiertas. Dios abre ventanas, pero también abre puertas para personas. Y cuando nosotros miramos la historia de Eliseo, Eliseo, dice la palabra de Dios que cuando él abrió la ventana, dice que miró hacia el norte, que venía un carro lleno de armamento que estaba respaldándolo a él para destruir a los enemigos. Las ventanas se abrieron. Hay algo tan poderoso de las ventanas que yo siento en mi espíritu compartir hoy en esta mañana. Las ventanas son las visiones, son los sueños que tú tenías. Y cuando Dios abre las ventanas, Dios te muestra una idea de lo que quiere hacer en la tierra. Cuando Dios te abre una ventana, indica una temporada en la cual la idea que Dios te dio se va a cumplir. Prepárate, pastor, para las ventanas que se van a abrir. Porque cuando Dios abre las ventanas, es porque tu idea, tu concepto, las llaves van a abrir las puertas. Alguien me está escuchando en esta mañana. Cuando Dios abre las puertas tienen diferentes códigos, diferentes formas. Hay diferentes puertas. Hay puertas en las cuales
Vas a un supermercado y la tienes que abrir con tu mano. Hay puertas donde tú entras y hay un cierto sensor y se abren las puertas. Hay ciertas puertas que solamente se abren con llaves. Hay puertas que se abren con ciertos códigos. Hay puertas que se abren con el imprint de tu dedo. Hay llaves que se abren a través de mirar tu rostro. Hay diferentes llaves. Hay diferentes códigos para las puertas, pero cuando tú empiezas a entrar en esferas, en influencia, es porque Dios te ha confiado a ti los misterios, te ha confiado a ti los conceptos, te ha confiado la gente. Me encanta esto, porque si tú no puedes creerle a Dios acá dijimos, con $1, con 5, con 20, Dios no te puede confiar con los 50, Dios no te puede confiar con los 100. Si no te puede confiar con los $100, no te puede confiar con los miles. Si no te puede confiar con los miles, no te va a dar los 10,000. Si no te puede confiar con los 10,000, estoy predicando algo en esta mañana. Entonces, cuando entras en esferas de influencia, es porque Dios te está confiando algo. Amén. Te está confiando esa puerta. Entonces, el mundo y la tierra es poderoso. Poderoso. Cuando nosotros miramos en el jardín de Edén, en Génesis capítulo 3, dice que Adán caminaba por ese jardín y cuando formó Dios a Adán, le dio a él la autoridad y el dominio, le dio los conceptos, le dio las ideas, le dio las llaves, le dio la revelación para poder nombrar las cosas. Imagínense por un momento, Adán no pudo correr hacia donde estaba, no sé, unas millas atrás y decir, ¿sabes qué? Este animal se va a llamar león, este se va a llamar vaca, este se va a llamar pájaro. Dice que empezó a nombrar las cosas, empezó a nombrarlas. ¿Qué tal si yo te digo a ti, los conceptos y las ideas, las llaves, los sueños que Dios te da, están esperando para que tú empieces a nombrarlas? Están esperando que tú las empieces a nombrar. ¿Cómo quieres que tu comunidad se mire? Empieza a nombrar esa comunidad. Esta comunidad ya no va a haber violencia. Esta comunidad va a estar llena de empresarios, va a estar llena de gente que va a romper con pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender la misión del reino de Dios. La misión. ¿Okay? No pusieron en la tierra, fíjese, no pusieron en la tierra, nos pusieron en la tierra para ocuparla. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender el poder de la ocupación. Tenemos que ocupar la tierra para el reino de Dios. La ocupación no hace coexistir. La ocupación no significa competencia. La ocupación demanda poder de influencia. En el reino de Dios no hay competencia. En el reino de Dios hay complemento. Nos complementamos el uno al otro. ¿Ven? Ocupación significa dominación del medio ambiente. La ocupación exige el control de los puestos de influencia. Esta es la misión del reino de Dios. Esta es la misión que tú y yo tenemos como líder, como iglesia, de enseñar a nuestra gente a ocupar la tierra, a ocuparla, a trabajarla, a preparar la gente, a servir. El servir es tan poderoso porque cuando tú enseñas a tu comunidad a servir a las personas, va a ser no solamente una bendición para los que les están sirviendo, pero te va a crecer a ti también. En el ocuparte, tú creces. Por eso me encanta mi servir. Yo le digo a nuestra comunidad en la iglesia, a mí no me importan los títulos, no me importa, porque los títulos te limitan. Creo en el ministerio quíntuple. Hay orden. Claro que sí. Hay un sistema de reino que se tiene que respetar y se tiene que llevar. Pero cuando tú aprendes a entender que tú no te mueves por tu título, tú no te mueves por lo que te nombraron, sino que te mueves por el servir a Dios, por el ocuparte en el reino de Dios, vas a mirar que puertas se van a abrir que nunca te imaginaste. Vas a tener influencia en diferentes círculos. Mire, les voy a compartir algo. Es importante entender nuestro porqué cada mañana. Entender cuál es tu porqué. ¿Por qué haces lo que haces cada mañana?
¿Por qué es que te levantas cada mañana? ¿Por qué es que vas a trabajar? ¿Cuál es tu por qué? Y cuando entiendes tu por qué, tienes que encontrar qué es lo que te hace arder, qué es lo que te hace, qué es lo que te enciende en fuego cada mañana. Amén. Yo me levanto cada mañana a las 4:20 de la mañana, de lunes a domingo, lo hago. Mi mente ya está programada. Tengo yo mis sesiones en las mañanas con mi equipo de contabilidad que estoy mentorándolos, coachinglos de 5 a 6, de seis a 7. Entro en un entrenamiento temprano. Entiendo mi ocupación. Entiendo que mi minuto es oro. Entiendo que mi hora tiene valor. Entonces, cuando tú entiendas tu ocupación, vas a empezar a mirar que las influencias, las esferas van a demandar de ti, van a exigir de ti. ¿Cuántos se han encontrado ahorita en esta etapa de sus vidas? Híjole, ocupados. Tengo que cumplir esto, tengo que hacer lo otro. ¿Sabe por qué? Porque hay una demanda porque te estás ocupando. Hay una demanda por tu don, hay una demanda de tu talento, hay una demanda de tu asignación. La gente no ha visto este tipo de asignación, la gente no ha visto este tipo de llamado, ese tipo de rendición radical, no lo ha visto del pastor Leo en esa comunidad. Entonces hay una demanda, el país está demandándola, la tierra está demandándola. ¿Por qué? Porque has entendido la misión del reino de Dios. Entonces, cuando entiendes la misión, tienes que entender la estrategia del reino. Lucas 19, 10 al 15, lo leí hace poco. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, quiero que subraya eso en su Biblia, en sus notas, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Mire, hay muchas cosas que están perdidas fuera del reino. Hay muchas cosas que necesitan, personas que necesitan ser salvadas. Hay mucha gente que se ha desconectado. Hay cristianos que se han desconectado, se han perdido. Están en la iglesia, pero están perdidos. Están haciendo algo, pero están perdidos. No sé qué están haciendo. Están aburridos. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar a esa gente. Tenemos que salvar, tenemos que ayudarles a que regresen a la idea original que Dios tiene para ellos. Y al oír estas cosas, él agregó y dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y porque pensaron que el reino de Dios debía aparecer de inmediato. ¿Sabes quiénes son las personas que están más cerca del reino de Dios? Somos tú y yo. Nosotros somos las personas más cercanas hacia Dios para una persona perdida, una persona que necesita salvación. Somos nosotros. Ahora, de cómo estamos nosotros presentando y estamos comunicando el reino de Dios, tiene que ser simple y práctico, que un niño de 5 y 6 años lo pueda entender. Que un niño de 5 y 6 años quiera participar contigo, quiera estar contigo. Póngase a pensar en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú, no sé, quizás ayer, jugaste con tus niños? O quizás, a mí me encanta estar entre la juventud, me encanta estar jugando con ellos, me gusta jugar mucho balón de básquet. Entonces, yo siempre estoy conectado con la juventud y a ellos les gusta estar conmigo. De esa forma, esa manera en la cual ellos son atraídos hacia mi persona, es el mismo concepto, la misma idea para la estrategia del reino de Dios. La misma estrategia. Cuando tú puedes hacerte amigo a la persona que está en la esquina drogada, cuando tú te puedes hacer amigo del que está en el súper, cuando tú puedes hacerte amigo de la persona que te da el dinero en el banco, cuando tú puedes hacerte amigo de las personas con las que te conectas en el diario vivir, en tu diario caminar, vas a empezar tú a poder llevar a cabo la estrategia del reino de Dios. Porque el reino de Dios es tan práctico y tan simple. El principio de la ocupación, quiero dejar esto. Lucas 19:12. Y dijo, por lo tanto, que cierto noble se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. Y entonces llamó a sus 10 siervos
y los entregó a 10 libras y les dijo: ocúpate hasta que yo venga. Esto es poderoso porque el principio de la ocupación es que mientras que Él venga por nosotros, tenemos nosotros que estar ocupados. ¿Ocupados en qué? Ocupados en la estrategia del reino, ocupados en la misión del reino de Dios, ocupados en restaurar, en salvar, ocupados en formar diferentes ambientes y espacios seguros para que los niños, los de la secundaria, los de la prepa, los de la universidad, cualquier persona de diferente caminar, adulto, hombre, dama, formar ambientes, ocuparnos en esta tierra mientras que Él venga. Entonces esto nos lleva a nosotros a la meta de la ocupación. Esta es la meta. Lucas 19, 10 al 15. Pero sus ciudadanos lo odiaban, verso 14 y 15, y enviaron un mensaje tras él diciendo: ¿no tendremos a este hombre para reinar sobre nosotros? Y aconteció que cuando regresó después de haber recibido el reino, ordenó que esos siervos fueran llamados a él y a quienes había dado el dinero para que supiera cuánto había ganado cada hombre al comerciar. Esta es la meta de la ocupación, que nosotros podamos hacer lo que Él nos está llamando a hacer con lo que nos ha dado. Y me encanta siempre hablar sobre esto, porque cada uno de ustedes, como dije al principio, tiene su temperamento, tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su talento, tiene sus áreas fuertes. Cada persona se debe de conocer en qué área debe de funcionar, qué área debo yo de trabajar, cuál es mi porqué, cuál es lo que me llama. A mí, lo que a mí me acerca a Dios es estar ayudando a la gente. Ahí es donde yo me siento más cerca con Dios, cuando yo estoy sirviendo a la gente, cuando yo estoy ayudando. Estos tipos de ambientes es donde yo me siento más cerca con Dios porque estoy ayudando, estoy sirviendo. Entonces tienes que encontrar tu lugar en tu ocupación. ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde es donde tú es tu área fuerte? Quizás es en evangelizar, quizás es en formar a líderes, quizás es en ir a desarrollarlos, a equiparlos, quizás es a formar equipos, quizás es eres una persona de ideas, quizás eres una persona de ser creativo, eres creativo, quizás sabes cómo tú tomar la visión del pastor y ponerla en grande, hacerla que llame la atención. Cuando tú entiendes la meta de tu ocupación, es cuando tú vas a empezar a acelerarte en el reino de Dios. Me encanta esto porque cuando Dios le dice a Abraham, necesito que tú te salgas de la tierra, de tu parentela. Necesito que tú salgas del lugar donde estaban tus padres, donde estaban tus amigos, donde estaban los recursos, donde tenías la herencia, donde tenías todo. Salte de tu lugar, salte de ese lugar y ve a la tierra que te voy a mostrar. Es poderoso, porque cuando Abraham sale de su lugar donde tenía todo, es cuando empieza él a mirar la aceleración del reino de Dios en su vida en otro nivel. Y es hasta que tú y yo empezamos a conquistar esferas, empezamos a conquistar montañas y empezamos a salir y salimos a otro lugar. Nos ocupamos aquí, cumplimos aquí, conquistamos aquí y vamos hacia la siguiente montaña. Y creo que en el reino de Dios es tan importante entender que no hay límites en el reino de Dios. No lo hay. Y tu ocupación, no importa que estés en un desierto, va a brotar ríos en ese lugar. No importa que tú estés en un momento oscuro, tu ocupación va a traer luz. No importa que tú te encuentres en un país de pobreza, de necesidad económica, tu ocupación va a traer los recursos. No importa que tú te encuentres en un lugar donde digas, ¿sabes qué? Aquí la palabra de Dios no ha llegado, pero tu ocupación va a traer la revelación, va a traer los misterios, va a traer los principios. Los cielos se van a abrir hacia ese lugar porque es tu ocupación. Amén. Quiero cerrar aquí por un momento y me gustaría abrir un poco la plataforma, un poco para preguntas, respuestas, para poder tener un tiempo de poder digerir esto. La mente de Cristo
está siempre conectada al plan, el propósito en esta tierra. Y cuando nosotros podemos caminar con un plan del cielo, con el propósito de Dios en esta tierra, vamos a mirar nosotros que nuestro mundo totalmente va a cambiar. Va a cambiar. Amén. Amén, amén. Excelente, maravilloso. No sé, mis hermanos, si alguien tiene preguntas, esto está, esto está delicioso. No sé si alguno de ustedes tiene, hermano Khaled, yo lo veo por ahí como con ganas de hacer algunas aportaciones y algunas preguntas, bien pueda. Amados, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bueno, contento de estar aquí conectado con ustedes. Mi hermano Adán, Dios les bendiga, mucho gusto. Que los saludo desde Milano, Italia. Placer, sinceramente maravilloso aquí en el Señor, escucharlo, aprender. Mi hermano Leo, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde? Dígame el secreto. Oiga, aquí en Italia se dice, nos trae uno más bueno del otro. O sea, cada vez que nos presenta uno, es una persona con una exquisitez para brindar. Estoy sorprendido porque, como lo decía en un pasado curso que hemos tenido acá, es sorprendente cómo cuando creemos que hemos escuchado casi todo, porque hemos leído la palabra, aprendemos de la manera que uno, de los pedazos de donde uno menos piensa aprender. Esto es maravilloso. Mi hermano Adán, me llamaba ahorita la atención una cosa, no es una pregunta, digamos, es un analizar junto a usted, cuando usted estaba hablando de los ejemplos que nos puso de Nelson Mandela, según la mente de Cristo. Hace poco dijo, me estaba entrando acá una llamada. Me perdieron por un momento, aquí estoy. Me entró una llamada. Usted hace poco dijo que Nelson Mandela no habló en lenguas y de pronto fue más, digamos, contundente que muchos que hablan. Cosas sorprendentes. Me he quedado de un solo pedazo. ¿Por qué les digo? Porque es así, es una cuestión tan clara. Esto viene de Dios y me impactó. No sé si me vieron acá. No aplaudí porque tenía el micrófono cerrado, sino aplaudo junto a ustedes para darle la gloria a Dios por esto que estamos recibiendo. Pero entendí algo y fue que acá en Italia, ustedes saben que Italia es un país totalmente idólatra. Acá se habla de un sacerdote que seguramente habrán escuchado la historia del Padre Pío. Y escuchaba, yo leía un poco y vi también una película de este señor que él tenía unos enigmas, unos huecos en las manos que salieron, las manos le sangraban. Entonces, discúlpeme un segundito, de pronto si alguno quiere aportar, que me está sonando acá el teléfono, estoy en la oficina. Denme un segundo, mis hermanos, denme un segundo. No te preocupes. Bueno, mientras que llega el hermano Khaled, mi hermano Adán, yo no había tenido la oportunidad de presentar. Creía en mi mente que él había estado en la capacitación anterior y ahora que lo menciona, pues realmente él no estuvo en la capacitación anterior por el trabajo. Él se encuentra en Milano, Italia, y el cambio de horario sí, es un factor, y también el trabajo, porque él trabaja en un edificio inteligente donde los cambian de ciertos horarios, a veces le toca en la noche, a veces le toca en el día. Entonces, por eso en la capacitación anterior no pudo estar. El hermano Khaled es el pastor para Italia, de la iglesia Linaje, allá en Italia. Y bueno, está con nosotros. Hermano Khaled, yo no le había presentado al pastor Adán porque la vez pasada que no estuvo con nosotros por cuestiones de trabajo, él nos dio ya la primera capacitación, esta es la segunda. El hermano Adán es pastor en Estados Unidos y él es uno de los que forman parte del equipo de nuestro hermano Cegueda, ¿sí? El hermano Cegueda, que es nuestro padre espiritual, también es el padre espiritual del hermano Adán. Entonces, nuestro hermano, se me salió Macalén, ya está entrando aquí. Te comentaba, hermano Khaled, que el hermano Adán forma parte del equipo de nuestro hermano Rafael Osegueda,
hermano Rafael Osegueda, que es nuestro padre espiritual, también es el padre espiritual de nuestro hermano Adán. Por lo tanto, el hermano Osegueda ha sido el puente para conocer a este varón de Dios, y él es nuestro hermano en el reino del Señor. Entonces, estamos contentos por contar con él. Él va a ser uno de los pastores que va a estar con nosotros acá en El Salvador cuando hagamos nuestro evento. Estamos pidiéndole al Señor que nos provee, nos organice para poder contar con la mayoría de ustedes, que ustedes puedan venir hasta acá, hasta El Salvador, y puedan disfrutar de estas enseñanzas de nuestro hermano Rafael, de nuestro hermano Adán, porque yo sé que tienen muchas cosas para darnos de una manera muy potente. Yo llevo más o menos unos 6 años, aprendiendo del reino de Dios. Yo llevo en el Evangelio más tiempo, pero de recibir la revelación, empezar a estructurar y a conocer sobre el reino de Dios unos 6 años, y cada día me gozo más. Hermano Caleb, por favor. Amén, mi hermano, amén, amén. No, contentísimo, contentísimo. Y escuchen, mi hermano, les decía, entonces, pues este señor, el Padre Pío, según la historia que cuentan de él, era que él comenzó a sangrar por las manos, pero él no quería tener eso, era como una cuestión que le había venido, y la gente comenzó a acercarse a él. Él aprovechó ese acercarse, esa cercanía que la gente tuvo con él para anunciar a Cristo, para hacer obras buenas, y la gente se le acercaba, le creía, y era aparentemente un católico, pero nosotros no sabemos cuál ha sido el propósito de Dios con él. Incluso en una ocasión el hombre se molestó porque llegó a un mercado y encontró que estaban vendiendo unas estatuas de él. Y el hombre cogió, así como hizo Jesucristo, se molestó y botó las mesas y dijo: déjense de estar haciendo esto, que yo no soy ningún santo. Aquí el único santo es nuestro Dios. Y el hombre, entonces, hermano, ahora que usted estaba mencionando esto, me vino eso a la mente como una confirma de lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere enseñar, nos está transmitiendo. Así que, mi hermano, creo que el Señor le está usando de una manera maravillosa. Estoy contentísimo. Dijo también algo que me impactó cuando habló acerca de que ustedes están ahorita tratando de acercar con la comunidad gay. Esto ha sido un punto al cual, digamos, nos habían mentalizado como si son personas de evitar, como tenerles allá, como si ellos son los perdidos y punto, la gente que está pronta para el infierno. Pero me vino a la mente mientras usted hablaba que, digamos, quienes tienen necesidad de sanidad son los enfermos. Y si la persona está más grave, con más urgencia necesita ser atendido. Entonces, si son estas las personas que tienen el problema, son estas las personas que necesitan conocer a Cristo, entonces es a estas personas que tenemos nosotros que llegarle. Ha sido maravilloso. Hemos estado unos minutos y he recibido unas cosas hermosas. Dijo también otra cosa que me llamó mucho la atención cuando usted dijo que a las comunidades, así como Adán llamó al león, a la vaca, al perro, que nosotros llamemos en nuestras comunidades. Y es verdad que lo que nosotros digamos con nuestra boca será atado tanto en el cielo como en la tierra. Así que podemos confesar con nuestra boca: esta comunidad es para Cristo, a esta comunidad la voy a sanar, a esta comunidad la voy a ganar para el ministerio que el Señor me ha dado. En fin, mi hermano, en pocos momentos ha dicho usted de las cosas que sinceramente me han llenado. Estoy muy contento porque no pensaba sentarme aquí en la oficina y aprender rapidito cosas que el Señor quería decir. Así que gracias a Dios por este momento. Era mi aporte en esta tarde. Dios les bendiga, mis hermanos pastores. Excelente, excelente, pastor. Bueno, son muchas cosas, mi hermano Caled y compañeros. Yo sé que la mayoría de los que están acá son los primeros pasos con respecto al reino. Y yo sé que son los primeros alimentos que están recibiendo con respecto al reino. Yo llevo 6 años y todavía me sorprende muchas cosas. O sea, y 6 años donde la mente lucha, porque la estructura en la que fuimos enseñados es una estructura religiosa que tiene sus cosas buenas, pero también que nos ha limitado en avanzar en ciertas dimensiones. O sea, nos quedamos encajonados en cosas buenas, pero no en cosas excelentes.
y el reino te lleva de lo bueno a lo excelente. Y es ahí donde queremos trabajar y avanzar. Es ese salto cuántico que dan los ministerios que los religiosos no comprenden, Son saltos que trascendentales, cambian totalmente la forma, la manera, y es algo poderosísimo, es algo tremendísimo. Pero poco a poco, yo quiero que si ustedes llegan en algún momento a tener alguna duda, alguna situación, a veces se le cruzan a uno los cables frente a temas como estos. Créame que cuando yo empecé hace 6 años, escuché por primera vez al hermano Zúñiga, por ejemplo, a hermano David, que tuvimos una charla con hermano David Zúñiga, el apóstol, y hubieron cosas que chocaron conmigo. Tuve que como que sentarme y acomodar muchas cosas. Si usted tiene alguna, no tenga temor en hablar conmigo, escribirme y dialogamos de todos estos temas, ¿verdad? Pastor Adán, muchísimas gracias. El próximo lunes contamos contigo, ¿verdad? Próximo lunes. Claro que sí, pastor. Claro que sí. Excelente. Vamos a cortar hasta aquí por el tiempo. Ya son las 10 de la mañana acá y tenemos varias cositas que hacer. Son tiempos muy detallados, pero estoy agradecido con el Señor primeramente y con el pastor Adán porque lo extrañamos hace 8 días, pero gracias a Dios que Dios tenía algo preparado para hoy. El tiempo de Dios es perfecto y vamos a seguir creciendo. Estemos orando los unos por los otros, compañeros. Estemos orando por la obra en Panamá, por el pastor José Ancísar, que el Señor provee. Por ahí estuve hablando con un pastor de Panamá también, que es capellán de nuestra comandancia, a ver cómo nos pueden colaborar o apoyar allá en Panamá. Que Dios sea abriendo puertas, que Dios abra puertas, que Dios abra ventanas, que Dios te lleve a niveles maravillosos. Así que, compañeros, muchas gracias a todos, mi hermano Jorge, mi pastor Diego. Quiero comentarles algo antes de terminar. El próximo domingo vamos a tener en la tarde, vamos a tener un servicio que lo hemos denominado servicio misionero, próximo domingo. Entonces los voy a contactar por interno para que organicemos un videíto desde el país en que usted se encuentra y nos lo envíe para presentarlo en la iglesia, por favor. Entonces ahí vamos a estar en contacto. Vamos a terminar este tiempo también en oración. Pastor José Ancísar, por favor, terminemos este tiempo en oración y démosle gracias a Dios por esta poderosa enseñanza que hemos recibido. Qué bendición, es una alegría poder estar acá, hermano Adán. Muchas gracias por todo lo que Dios pone en su corazón para compartir con nosotros y estaremos muy pendientes de recibir y poner en práctica todo esto porque la Biblia dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en este momento, Jesús, porque hasta aquí, Señor, tú nos has permitido, Dios, estar delante de ti, Señor. Su gracia, su misericordia ha sido infinita para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por este momento que hemos podido compartir, Señor, con esta enseñanza maravillosa, Señor, que nos ayuda a crecer cada día más en ti, en nuestra fe, obediencia, para poder llevar este reino, expandirlo, Señor, a las naciones, pueblos y lenguas, dice tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de estos ministros, Señor, que estamos aquí en esta fraternidad. Y gracias, Señor, por hacer parte del linaje, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendiga cada pastor, cada familia, cada iglesia, Señor, cada miembro, Dios mío. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Una vez más, muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, 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 Jesús. Amén y amén. Amén, amados, que tengan un comienzo de semana poderoso en el nombre de Jesús. Pastor Adán, muchas gracias. Gracias, Leo. Un abrazo. Saludos, pastores. Amén. Dios le bendiga, Pastor Adán, y cuerpo Gusto. ministerial del linaje. Bendiciones. Amén, amén.